En la primera parte de este video, nos sumergimos en los albores de la vida de Pablo Escobar, una figura muy relevante entre los capós de la historia. Descubrimos sus pasos iniciales en el turbulento mundo del narcotráfico, presenciando cómo con el transcurrir de los años, su poder se incrementaba de manera vertiginosa, al igual que el del cartel de Medellín que él mismo lideraba. A continuación, relataremos la desenfrenada guerra desatada entre Escobar y el gobierno colombiano y la incansable persecución que se llevó a cabo para lograr su captura, lo que desencadenó los momentos finales de su vida. En medio del creciente bullicio mediático y la creciente controversia que envolvía el nombre de Pablo Escobar en el país, tomó la decisión de retirarse de la escena política, consciente de que su plan de intentar adquirir una mayor protección frente a la persecución judicial entrando en política había tenido en realidad el efecto contrario. Y el 20 de enero de 1984 renunció a su escaño en la Cámara de Representantes de Colombia en una carta en la que decía: «Seguiré luchando contra las oligarquías y las injusticias y contra las componendas que siguen alimentando un desprecio flagrante por las necesidades del pueblo, y especialmente contra los demagogos y los políticos sucios que permanecen indolentes ante el sufrimiento de la gente pero siempre están alerta cuando se trata de repartirse el poder oficial». Fue una salida desafiante, y como demostrarían los años venideros, Escobar estaba ahora decidido a enfrentarse al gobierno colombiano de otras formas más agresivas. El 30 de abril de 1984, 3 meses después de la dimisión de Pablo del Parlamento colombiano, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que se había propuesto procesar a Escobar y a los otros principales traficantes de Colombia, estaba sentado en su coche en medio del tráfico en las calles de Bogotá cuando una motocicleta Yamaha se detuvo junto al vehículo. En ella viajaban 2 hombres. Uno conducía, pero el pasajero de atrás, Iván Darío Guisado, sacó rápidamente una metralleta y abrió fuego contra el coche de Bonilla. El ministro de Justicia recibió múltiples impactos de bala y murió en el acto. Guisado, que murió momentos después cuando los guardaespaldas de Bonilla devolvieron el fuego, y el conductor, Bayrón Velázquez, habían actuado por orden de Escobar en un acto que supuso en la práctica una declaración de guerra de Pablo al gobierno colombiano, y así lo consideraron las autoridades, que ahora se movilizaron para aplicar plenamente el tratado de extradición con Estados Unidos. Mientras tanto, Pablo abandonó temporalmente Colombia con su familia y se instaló en Panamá, al norte del país, para luego pasar un breve periodo en Nicaragua, un país que sufría una guerra civil a mediados de la década de 1980. Cuando finalmente regresó a Colombia a finales de 1984, Pablo estaba decidido a intensificar su conflicto con el gobierno. Entabló contactos con el Movimiento 19 de Abril, también conocido como M-19, una organización guerrillera colombiana que había surgido en la década de 1970 y se había convertido en la segunda mayor organización paramilitar de Colombia, después de las FARC. Ahora, con el aliento y el apoyo financiero y logístico de Pablo, el M-19 comenzó a prepararse para atacar frontalmente al gobierno colombiano en respuesta a la aplicación del Tratado de Extradición con Estados Unidos, un hecho que el grupo consideraba una flagrante violación de la soberanía nacional de Colombia. Así, el 6 de noviembre de 1985, unas 3 docenas de guerrilleros del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema Colombiana en Bogotá, tomando como rehenes a más de 300 personas, entre ellas la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema. A continuación se lanzaron demandas pidiendo la renuncia al tratado de extradición y que el presidente Betancur dimitiera y se enfrentara a los cargos que se le imputaban. Mientras tanto, el ejército colombiano había rodeado el palacio y se preparaba para asaltar el edificio en caso necesario. Pablo había instigado un conflicto militar en el centro de la capital colombiana, mientras que las demandas de los combatientes del M-19 en el Palacio de Justicia, por supuesto, no podían ser concedidas a ningún nivel. En la mañana del 7 de noviembre, al día siguiente del inicio del ataque, parecía haber cierto margen para la negociación. Los combatientes paramilitares en el interior accedieron a liberar a un rehén destacado, un consejero de Estado llamado Reinaldo Arciniegas, a primera hora de esa mañana. Pero en las horas siguientes, los ánimos se caldearon. Entonces, justo después de la hora de comer, a las 2 de la tarde, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de las divisiones del ejército situadas en el exterior, ordenó el asalto del edificio. En las horas que siguieron, casi 100 personas murieron dentro del palacio, incluidos casi todos los combatientes del M-19 y la mitad de las 2 docenas de magistrados de la Corte Suprema colombiana. Sin embargo, para Pablo, el incidente había proporcionado un beneficio inesperado.
En el ataque al palacio se destruyeron grandes cantidades de documentación y pruebas sobre los principales traficantes colombianos. Se creía que los combatientes del M-19 los habían quemado deliberadamente para ayudar a Escobar a eludir los cargos. Pero ahora parece más probable que hubieran sido destruidos accidentalmente por un incendio provocado por los explosivos, que fueron utilizados por el ejército para irrumpir en el edificio. El baño de sangre había resultado inesperadamente beneficioso para el narcotraficante y mientras tanto, el gobierno de Betancur era objeto de continuas críticas por su gestión del incidente, que había provocado la muerte de la mitad de los altos magistrados colombianos y de decenas de personas. Tras el atentado contra el Palacio de Justicia, la política colombiana empezó a cambiar de una forma que tendría consecuencias para Escobar, su familia, el cartel de Medellín y de hecho, los narcotraficantes de toda Colombia. Betancur resultó muy perjudicado por la gestión del asedio y en agosto de 1986, Virgilio Barco obtuvo una cómoda victoria electoral para sustituirle como 27º presidente de Colombia, y el gobierno de Barco adoptó una postura aún más dura contra Escobar y los cárteles. Un indicio de ello se dio en enero de 1987, meses después de llegar al poder, cuando unidades de la policía interceptaron un convoy de coches y jeeps de Escobar que se trasladaba de Hacienda Nápoles a una propiedad clandestina en Medellín. Pablo viajaba separado de su mujer y sus hijos, por lo que no fue detenido. Pero María Victoria y los niños fueron detenidos y retenidos en una celda durante varias horas hasta que se reunieron los abogados de Pablo para que los pusieran en libertad. Fue un indicio de la voluntad del nuevo gobierno de golpear a Escobar como fuera y un síntoma de la intensificación de los conflictos entre el traficante y el gobierno colombiano. El gobierno colombiano no fue el único antagonista de Escobar entre mediados y finales de los 80. A finales de la década de 1970, justo cuando el cártel de Medellín se desarrollaba bajo los auspicios de Pablo, había surgido otro cartel en la ciudad de Cali, al suroeste de Colombia, dirigido por los hermanos Orejuela, Gilberto y Miguel, José Londoño y Elmer Pacho Herrera. Al principio, los dos cárteles colaboraron entre sí, actuando a menudo en interés común para eludir cualquier problema legal en Colombia y blanquear su dinero en el extranjero. Al mismo tiempo, se establecieron acuerdos para repartirse ciertas partes del mercado de cocaína. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, las tensiones se intensificaron en Estados Unidos, en parte debido a los esfuerzos de Rodríguez Gacha, uno de los principales miembros del cártel de Medellín, por abrirse camino en el mercado de Nueva York, una zona que Medellín había cedido al cartel de Cali. A finales de 1987, existía una guerra abierta entre Medellín y Cali, con asesinatos desenfrenados y numerosos atentados con bomba. Uno de estos últimos, en 1988, logró incluso detonar un coche bomba frente a la casa de Escobar. Todo esto no hizo más que agravar los problemas a los que se enfrentaba Escobar a finales de la década de 1980, y la guerra con el cártel de Cali continuaría con mayor o menor intensidad durante el resto de la vida de Pablo. A pesar de la guerra con Cali y de los continuos esfuerzos del gobierno por detenerlo o extraditarlo, el cartel de Medellín alcanzó la cima de su riqueza y poder entre mediados y finales de los 80, impulsado por la creciente demanda de cocaína en Estados Unidos. A esas alturas, el cártel generaba unos ingresos aproximados de $70 millones al día, o unos $25.000 millones anuales, una suma que ascendería a más de $70.000 millones en dinero actual si se ajustara a la inflación. Todo ello como resultado de una red de tráfico que lograba importar a Estados Unidos una media de más de una docena de toneladas de cocaína al día. Según contó más tarde Roberto, el hermano de Pablo, que supervisaba gran parte de las finanzas y la logística del cartel, la organización gastaba $1.000 a la semana en gomas elásticas para dividir en montones el dinero que entraba. Los beneficios eran tantos que quizás hasta el 10% del dinero del cártel se perdía o se destruía antes de poder gastarse. En aquella época, el cártel controlaba aproximadamente el 80% del comercio mundial de cocaína, y se calcula que el propio Pablo era uno de los multimillonarios más ricos del mundo. Aunque las estimaciones de su riqueza real acumulada varían considerablemente, Pablo siguió utilizando este dinero para aumentar su reputación dentro de la propia Colombia. En particular, Escobar era consciente del valor de utilizar el deporte para sus propios fines propagandísticos. A principios de la década de 1980, empezó a ofrecer un gran apoyo financiero al equipo de fútbol de Medellín, el Atlético Nacional. En pocos años, el club pasó de tener un rendimiento medio en la Liga Nacional Colombiana a convertirse en aspirante al título.
Se fichó a jugadores extranjeros con contratos muy bien remunerados, y algunos de los mejores futbolistas colombianos jugaron aquí en la década de 1980. Así, el club terminó segundo en el campeonato de 1988, resultado que lo clasificó para la Copa Libertadores de 1989, la copa de fútbol más importante en Sudamérica. Al llegar a la final, venció al club paraguayo Olimpia en la tanda de penales y se convirtió en el primer equipo colombiano en ganar la Copa Libertadores de América. Para Pablo, la inversión en el club tuvo múltiples beneficios. Le granjeó un gran número de seguidores en Medellín y en Colombia en general, pero también le permitió blanquear importantes sumas de dinero a través de redes de apuestas. Incluso esta vía de negocio se cerró con el tiempo, cuando las autoridades futbolísticas empezaron a tomar medidas enérgicas contra la influencia del cartel en el fútbol colombiano. Los equipos colombianos, por ejemplo, fueron expulsados de la Copa Libertadores durante un tiempo a principios de la década de 1990. Independientemente de los vaivenes de la riqueza del cartel y del éxito deportivo del Atlético Nacional, las operaciones de tráfico de Escobar estaban teniendo un impacto aterrador en la propia ciudad de Medellín. A finales de los años 80 y principios de los 90, Medellín se había convertido estadísticamente en la ciudad más peligrosa del mundo para vivir, si se tienen en cuenta los incidentes violentos y el número de homicidios cometidos. Por ejemplo, se cometieron 7.237 asesinatos en la ciudad, una media de unos 18 homicidios al día, o una tasa de 266 por cada 100.000 habitantes al año, y la población de la ciudad había vuelto a crecer significativamente, hasta superar el 1,5 millones de personas en esa época. En términos más generales, Colombia, asolada por los enfrentamientos del gobierno con las FARC y otras guerrillas, y por las guerras y conflictos entre los diversos cárteles, se había convertido en el país más peligroso del mundo. En 1991 se registraron más de 25.000 muertes violentas, cifra que aumentó a más de 27.000 en 1992. Esto suponía una media de 70 muertes violentas al día, o aproximadamente una persona cada 20 minutos. Según la mayoría de las mediciones estándar. A finales de los años 80 y principios de los 90, Colombia era un estado fallido, en gran medida debido a las actividades de Escobar y el cartel de Medellín. No se trataba simplemente de que la actividad traficante de Escobar y los problemas políticos más generales de Colombia estuvieran causando todo este derramamiento de sangre. Pablo también era capaz de cometer asesinatos masivos indiscriminados. Algunos de los incidentes más notorios se produjeron a principios del invierno de 1989. El 27 de noviembre, el vuelo 203 de Avianca, un vuelo nacional colombiano de pasajeros procedente de Bogotá a Cali, explotó en el cielo 5 minutos después de despegar de la capital colombiana, matando a los 107 pasajeros y a otras 3 personas en tierra. Pablo había orquestado el atentado en vísperas de las elecciones presidenciales de 1990, en un intento fallido de matar a César Gaviria Trujillo, candidato a las elecciones que, estaba claro, adoptaría una postura especialmente dura contra los cárteles si salía elegido. 2 semanas más tarde, un camión bomba explotó frente al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad en Bogotá. En esta ocasión, el objetivo de Escobar era el general Miguel Alfredo Maza Márquez, director del departamento. El camión llevaba media tonelada de dinamita, y la explosión fue tan grande que mató a 57 personas e hirió a más de 2.000 en el edificio y sus alrededores. Así pues, a pesar de todos sus esfuerzos por presentarse como un Robin Hood colombiano, Escobar estaba supervisando actos de asesinato masivo indiscriminado en toda Colombia a finales de la década de 1980. Los esfuerzos de Escobar por asesinar a César Gaviria Trujillo se habían visto frustrados en noviembre de 1989, ya que el aspirante al cargo de presidente de Colombia no había embarcado en el vuelo 203 de Avianca. Trujillo había surgido como candidato tras el asesinato de Luis Carlos Galán. Galán era un viejo enemigo de Escobar que había decidido presentarse a las elecciones presidenciales de 1990. En agosto de 1989, iba muy por delante en las encuestas nacionales. Pero entonces, el 18 de ese mes, fue abatido a tiros en Soacha, en las afueras de Bogotá, y no cabe duda de que Escobar había ordenado su asesinato. César Gaviria había ocupado el vacío creado por el asesinato de Galán, y ya no cabía duda de que Pablo tenía que ser perseguido al máximo por el nuevo gobierno colombiano. Sin embargo,
cuando César Gaviria ganó debidamente las elecciones para convertirse en presidente en 1990, solo unos meses después, se introdujo un nuevo obstáculo en la situación al promulgarse una nueva constitución para Colombia en 1991, pero con la estipulación de que no respetaría el tratado de extradición con Estados Unidos. Muchos contemporáneos y la mayoría de los analistas desde entonces han llegado a la conclusión de que un amplio abanico de individuos relacionados con los cárteles, y Escobar muy especialmente, habían sobornado a docenas de miembros de la Asamblea Nacional para asegurarse de que el tratado de extradición no se incluyera en la nueva Constitución. Una vez eliminado temporalmente el temor a la extradición a Estados Unidos, y con las dificultades crecientes de su posición, una situación en la que se encontraba simultáneamente en guerra con el cartel de Cali y el gobierno colombiano, Pablo decidió tomar otro curso de acción radicalmente distinto. Empezó a negociar con elementos de la administración de César Gaviria sobre la forma en que podía ofrecerse a cumplir una pena de cárcel limitada para poner fin a su conflicto con el Estado y convertirse en un hombre relativamente libre al final del proceso. Se trataba de un acuerdo que podría beneficiar a ambas partes. Para Escobar, supondría hacer borrón y cuenta nueva en Colombia, mientras que para el gobierno colombiano ofrecía la posibilidad de poner fin a los constantes ataques contra políticos y jueces que Escobar había supervisado durante casi una década. No sería el más honorable de los acuerdos. Pero para un país sumido en tantos problemas a principios de los 90, incluida una guerra civil en las zonas rurales, suponía la posibilidad de paliar temporalmente un problema. Así, en 1991, Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, se entregó voluntariamente a las fuerzas del orden colombianas. Solo había una condición: había pedido que se le permitiera construir su propia cárcel, la catedral. Esta cárcel no era exactamente la idea típica que se tiene de una prisión, donde en muchas jurisdicciones las prisiones se construyen para separar al individuo encarcelado de su antigua vida. En este caso, Escobar pudo negociar las condiciones de su entrega, que incluían la posibilidad de construir su propia prisión. En consecuencia, se construyó en lo alto de una colina con vistas a la ciudad de Medellín, para que los socios y la familia de Pablo pudieran visitarlo fácilmente. La instalación no era precisamente un problema para el narcotraficante colombiano. Por ejemplo, la prisión contaba con un campo de fútbol, un jacuzzi e incluso su propio bar, con una cascada. Escobar tenía incluso su propia línea telefónica privada y un telescopio para poder ver a vista de pájaro lo que ocurría en la ciudad. De hecho, se trataba de una mansión construida expresamente para Escobar, en la que se encontraba bajo una especie de arresto domiciliario voluntario. Por esta razón, la prisión se conoció coloquialmente como Hotel Escobar, como una indicación de lo absurdo que eran las condiciones de la sentencia de prisión de Pablo. Además, se construyó pensando en la defensa. Construida en la cima de una colina que a menudo estaba envuelta en niebla, la catedral actuaba más como una fortaleza para evitar que alguien del exterior intentara llegar a Escobar, que como una prisión en la que Pablo estuviera confinado. Los términos de la sentencia de Pablo habían sido que no pasaría más de 5 años encarcelado en la catedral y a cambio, el gobierno colombiano había acordado renunciar a cualquier intento de extraditarlo a Estados Unidos. Escobar podría seguir supervisando sus actividades de tráfico desde lo alto de la colina que domina Medellín, mientras que el gobierno podría salvar la cara y decir que por fin había conseguido imponer algún tipo de castigo al capo de la droga. Sin embargo, el subterfugio no duró mucho. A principios de 1992, los medios de comunicación colombianos informaban de que Pablo seguía dirigiendo eficazmente el cartel de Medellín desde la catedral, así como de las comodidades de las que disfrutaba allí. Bajo presión, el gobierno colombiano decidió intentar trasladar a Escobar a una cárcel colombiana más convencional en julio de 1992. Sin embargo, Pablo se enteró con antelación. En la prisión de la colina, y con pocas restricciones reales a sus movimientos, Escobar pudo salir de la catedral sin impedimentos. Se retiró un falso muro que había hecho construir sobre un túnel de escape, y Escobar pudo salir con bastante facilidad por una vía de escape que había instalado cuando se construyó su propia prisión para albergarlo. La huida de Pablo de la catedral supuso el último episodio dramático de su vida. Se había librado de ser enviado a una prisión mucho más dura, pero ahora contaba con la firme oposición del gobierno de César Gaviria, que estaba totalmente dispuesto a recurrir a Estados Unidos y permitir que los servicios secretos norteamericanos operaran libremente en suelo colombiano para intentar apresar, detener o matar a Escobar. A principios de los 90, una división del Mando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos, conocida comúnmente como SEAL Team 6,
estaba operando en Colombia con el propósito expreso de apresar a Escobar y, si era posible, extraditarlo a Estados Unidos, donde con toda seguridad se enfrentaría a una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Y a ello se unió y ayudó el Bloque de Búsqueda, una unidad de operaciones especiales de la Policía Nacional de Colombia, que había sido montada ya en 1986 por el gobierno de Barco, pero a la que se dotó de recursos adicionales a principios de los 90, a medida que se intensificaba la campaña para capturar a Escobar. A ello se unió también una amplia coalición de otros enemigos de Escobar, en particular el Cartel de Cali y el Grupo de Vigilancia Parapolicial conocido como los Pepes, una organización que ostensiblemente representaba a personas que habían perdido a seres queridos, debido a la campaña de violencia y atentados de Escobar. Desde la década de 1990, las fuerzas especiales estadounidenses y colombianas colaboraron con los Pepes tras la huida de Escobar de la catedral. La persecución comenzó en cuanto Escobar huyó de la prisión en julio de 1992. Pablo exacerbó la situación inmediatamente al conceder una entrevista a una emisora de radio local nada más al establecerse en una propiedad clandestina. En ella, se burlaba del gobierno y de sus oponentes explicando los detalles de su fuga. Pero también había un elemento de cautela. Escobar dejó claro en la entrevista que estaba dispuesto a volver a estar bajo custodia si se cumplían ciertas condiciones, en concreto que se le permitirá cumplir el resto de la condena acordada en la catedral. Pero el gobierno ya estaba harto. No se ofrecieron nuevas condiciones y se intensificó la persecución. La colaboración entre el Bloque de Búsqueda y la Delta Force estadounidense y las unidades de operaciones especiales se hizo patente en las calles de Medellín y Bogotá, donde las unidades realizaron registros casa por casa e intentaron localizar a los colaboradores más cercanos de Escobar. En diciembre de 1992, estuvieron a punto de detener al narcotraficante cuando asaltaron una propiedad que utilizaba. Pablo solo se había ido de allí unas horas antes, pero se estaba avanzando en otros aspectos, ya que muchos de los partidarios y facilitadores de Escobar empezaron a dar la espalda a un individuo al que ahora veían condenado a ser detenido. Con el tiempo, y a medida que el precio de permanecer leal se hacía aún más alto, se vio un claro indicio de estos cambios de suerte cuando el cuñado de Pablo fue asesinado por los Pepes. Al final, Escobar consiguió eludir a las autoridades durante casi un año y medio tras su huida de la catedral. Finalmente fue capturado gracias a una operación de vigilancia, que consiguió rastrear las transmisiones de su teléfono móvil a principios del invierno de 1993. Como resultado, los operativos del Bloque de Búsqueda y de Estados Unidos determinaron que Escobar estaba refugiado en otra propiedad en Los Olivos, un barrio de clase media de Medellín. El 2 de diciembre de 1993, una unidad de 8 personas irrumpió por la puerta, tras lo cual Escobar y su guardaespaldas ese día, Álvaro de Jesús Agudelo, o El Limón, como se le conocía, salieron corriendo al tejado del edificio e intentaron escapar por los tejados de las casas colindantes. No está claro al 100% lo que ocurrió a continuación. Hubo un intercambio de disparos, e instantes después Pablo yacía muerto en la azotea, con impactos de bala en la pierna, el torso y la oreja. El disparo en la oreja le entró por la cabeza y le mató. Pero existe la sospecha de que fue el propio Escobar quien disparó, tras haber decidido tiempo antes que se suicidaría antes de enfrentarse a la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos. Roberto, hermano y confidente íntimo de Pablo, afirmó posteriormente que Pablo siempre había afirmado que se pegaría un tiro en la oreja si se veía acorralado de esta manera. Fuera cual fuera la verdad, el resultado fue el mismo. El 2 de diciembre de 1993, justo un día después de cumplir 44 años, y unos 17 años después de la aparición del Cartel de Medellín, el hombre conocido como El Patrón, fue asesinado en Medellín. A pesar de la violencia que había desatado, la imagen de Robin Hood que Escobar había cultivado para sí mismo seguía siendo fuerte. Más de 25.000 personas acudieron a su funeral. Tras la muerte de Escobar, el Cartel de Cali se convirtió durante un tiempo en el mayor fabricante y traficante de cocaína de Colombia. Sin embargo, se enfrentó a la dura competencia de una nueva organización, el Cartel del Norte de Valle, que había surgido en los últimos años de la vida de Pablo en la región del Valle del Cauca. Ambas organizaciones buscaban cada vez más transportar su cocaína hacia el norte, a México, que se convirtió en el nuevo punto de entrada a Estados Unidos. A medida que las rutas caribeñas hacia Florida y la costa este se hacían cada vez más difíciles de traficar. En la década de 1990,
el cartel de Cali también se desmanteló y fragmentó a mediados de ese decenio, y aparecieron otros grupos sucesores, en particular el cartel de la Costa Norte, con base en la ciudad septentrional de Barranquilla y centrado especialmente en el suministro de redes al este de Europa, al tiempo que rejuvenecía algunas de las antiguas líneas de suministro de Pablo hacia las ciudades de la costa este de Estados Unidos. Todas estas organizaciones, a su debido tiempo, han ido desapareciendo y han sido sustituidas por otras nuevas, cada una de ellas decidida a utilizar métodos cada vez más violentos para establecerse. Hoy, Colombia es un país que se recupera poco a poco de los cárteles de la droga y de los conflictos políticos que lo desgarraron en la segunda mitad del siglo XX y permitieron el florecimiento de figuras como Escobar. En 2016 se introdujo un histórico acuerdo de alto el fuego entre el gobierno colombiano y los rebeldes de las FARC, que ofrece la posibilidad de poner fin a medio siglo de violencia paramilitar en el país, y la ciudad de Medellín ha prosperado desde la desaparición de Escobar. Los índices de delincuencia en la ciudad disminuyeron rápidamente tras la caída del cartel de Medellín a mediados de la década de 1990, y la ciudad se ha beneficiado de la inversión y el desarrollo de una importante infraestructura de transportes, que la ha convertido de nuevo en un centro industrial y comercial de Colombia a principios del siglo XXI. En la actualidad, la ciudad es aclamada internacionalmente por el desarrollo de un sistema de transporte público innovador y respetuoso con el medio ambiente, muy lejos de su posición hace 30 años como capital mundial del homicidio bajo los auspicios de Escobar. Otros signos de la influencia de Escobar siguen siendo visibles. La catedral estuvo abandonada durante muchos años a finales de la década de 1990 y principios de la del 2000, pero en 2007, un grupo de monjes benedictinos se hizo cargo de ella y la convirtió en un lugar religioso, con biblioteca y otros servicios. Mientras tanto, los hipopótamos han aumentado en número y siguen deambulando por los terrenos de la Hacienda Nápoles. Pablo Escobar era una figura enigmática. Creció en la miseria urbana de Medellín, un lugar que había pasado de ser un pequeño pueblo a una ciudad de más de 1 millón de habitantes a lo largo de medio siglo. Además, entre los años 20 y los 70, surgió como narcotraficante en una época en la que Colombia estaba sumida en una violencia política masiva, de hecho una guerra civil, y en la que el país también se convirtió en la capital mundial de la producción de cocaína. En consecuencia, es fácil imaginar que si Escobar no hubiera surgido como jefe del cártel de Medellín, alguien más habría llegado a la prominencia en el tráfico de drogas colombiano de todos modos, ya sea en Medellín, Cali o en cualquier otro lugar. También podría decirse que hizo mucho por ayudar a los pobres y marginados, sobre todo en su ciudad natal, en un momento en que Colombia sufría una pobreza atroz y muchos habían sido abandonados por el gobierno. En Bogotá, Pablo dio limosna a los pobres, creó puestos de trabajo y desarrolló las infraestructuras de Medellín. Incluso permitió el acceso gratuito de la gente a su zoológico de la Hacienda Nápoles y animó el espíritu de la gente financiando al equipo nacional de fútbol Atlético Nacional hasta el punto de que ganó la Copa Libertadores en 1989. Esta era la imagen de Robin Hood que Escobar intentaba cultivar. La realidad es mucho más sombría. Aunque Escobar fue un asesino de masas que hundió a Colombia, y a Medellín en particular, en unos niveles de violencia y derramamiento de sangre sin precedentes, es cierto que el país tenía muchísimos problemas que no eran obra suya. Pero fueron sus esfuerzos cada vez más decididos por librar una guerra contra el gobierno colombiano y sus rivales, como el Cartel de Cali, a partir de mediados de la década de 1980, los que llevaron al país a un punto en el que se producían más de 25.000 muertes violentas al año, casi un tercio de ellas solo en Medellín. Además, Escobar podría haber estado dispuesto a regalar gran parte de su riqueza, la mayor parte de la cual no podía ser utilizada por el cartel de todos modos a mediados o finales de la década de 1980. Pero estaba igualmente dispuesto a asesinar a decenas o incluso centenares de transeúntes inocentes a la vez para acabar con sus enemigos, como ocurrió con el vuelo 203 de Avianca y el atentado contra el Departamento de Seguridad en noviembre y diciembre de 1989. Una vez eliminada su malévola influencia a mediados de la década de 1990, Medellín y Colombia empezaron a avanzar gradualmente hacia la reforma de la ciudad y del país. En consecuencia, aunque Escobar podría haber afirmado que era simplemente un hombre decente que vendía flores, la realidad era muy distinta. ¿Usted qué piensa de Pablo Escobar? ¿Era el Robin Hood colombiano que pretendía ser? ¿O era simplemente un despiadado asesino de masas y un aprovechado? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.